Eso en primer lugar. En el otro, en cuanto a la tercera parte de tu pregunta, las organizaciones sociales. Como ustedes saben, las organizaciones sociales en Estados Unidos siempre fueron, especialmente el siglo XIX y principios del siglo XX, muy poderosas. Muchos cambios sociales, no solo la lucha por las 8 horas, recuerdan el primero mayo que tiene un cuadro ahí, que en Estados Unidos se trató de disimular muy elegantemente y se lo disimuló, se lo eliminó. Como decía mi amigo Ariel Dorfman en Disney, ¿recuerdan? Para leer al Pato Donald, el año 71. En Disney no hay trabajadores. Más, de hecho, si uno visita Disney, no ves la comida donde llega, porque está oculta, la realidad está borrada. Pero en Disney no hay trabajadores, el único trabajador es un criminal, ¿no? Entonces, hay toda una insistencia de demonización de todo lo que fue organización social, a pesar de que fue muy poderosa. Incluso la lucha contra el trabajo infantil, que era de una cooperación que empezó en el siglo XIX y terminó en el siglo XX, de la Iglesia Católica Irlandesa, otra vez, no casualidad, porque los irlandeses venían sufriendo persecución, junto con los socialistas estadounidenses y comunistas. Durante décadas insistieron en varios derechos laborales, y finalmente lograron, cuando después de la crisis del 29 en adelante, en los años 30, lograron, un poco antes y también después, de abolir el trabajo infantil, de entender de que la mujer, cuando hace un trabajo, y lo decía explícitamente, si la mujer tiene que hacer un trabajo y lo hace porque es libre para hacerlo, si fuera libre, ¿no? Debe recibir la misma paga. Estamos hablando de principios del siglo XX. Todo eso se fue logrando. Pero hubo como te digo, así como se inventó la guerra de España, de Estados Unidos contra España por Cuba, para secuestrarle la revolución cubana de independencia, esos mismos personajes que eran los dueños de los medios, ya hablamos, Pulitzer, etc., fueron los que monopolizaron todos los medios de Estados Unidos. Y su tarea fue la demonización de todo lo que era organización social. Incluso cuando Roosevelt, más o menos, bien o mal, ahora Milley insultó a una periodista porque no entiende de economía, etc. Esa discusión de cómo se produjo y Estados Unidos salió de la Gran Depresión es una discusión entre serios economistas, por lo menos los mejores economistas del mundo, y todavía no están totalmente en acuerdo, porque hay dos escuelas básicamente. Yo sigo en favor de la teoría de que, bueno, el keynesianismo que aplica a Roosevelt, que es poner el gobierno a trabajar más o menos como China, es decir, decidir qué es lo que se debe hacer para salir de esa catástrofe, jugó un papel importantísimo. Obviamente la Segunda Guerra Mundial, otros factores, pero eso fue un factor importante, y esa es una de las cosas que explica eso, cómo se salió. Y cómo se entró, con tarifas, con desregulación, con el mercado que no se reguló. ¿Por qué? Porque se producía más en la línea de producción de autos, por ejemplo, Ford, Chrysler, Dodge, producían más y no había quien consumiera. Es decir, el mercado no se estaba regulando solo, ¿no? Se quebró y era necesario un gobierno que equilibrara eso. Y podemos seguir con varias historias que ya hemos hablado de cómo se redujo el derecho del trabajador a recibir los beneficios de la empresa. Eso fue, hasta Henry Ford, que era racista, nazi, etc., estaba a favor de distribuir los dividends, que ahora se llama dividend. Cuando uno se invierte en una empresa, se juega en la bolsa, pero hay dividendos que son menores. Esos dividendos se distribuyen entre los accionistas. A principios de 1920 en adelante, Ford tenía a los hermanos Dodge, que producían piezas para los automóviles, y propusieron de que había un exceso de dividendos que se distribuyera. Ford propuso que se distribuyera por los trabajadores, porque eran parte de la empresa. Un aspecto humano de un personaje tétrico, ¿no? Y los Dodge dijeron, no, eso no le pertenece al trabajador, el trabajador ya tiene su salario, eso pertenece a los accionistas. Fueron a litigio y la Suprema Corte falló a favor de los Dodge. Entonces, desde ahí en adelante, todo el éxito de una empresa va para los accionistas, no para los trabajadores, no se distribuye. Entonces los trabajadores se demonizaron a través de la propaganda, sufrieron a través de todas las consecuencias de leyes, de política, etc. Y cuando luego que salen de la crisis, Estados Unidos está en una situación económica bastante sólida, imperial sólida, Europa instruida,
China casi destruida, pero bueno, destruida, y Japón destruido, en los años 50 estaba bastante bien en términos geopolíticos, no en términos sociales, y ahí empieza Friedman y Von Hayek diciendo, no, esto no sirve, todo fue una fantasía, hay que privatizar todo. Que esto es la escuela de Milley, ¿no? Entonces esa arrogancia de es tonta, retardada, etcétera, porque no entiende, porque era una periodista, ¿no? Y es simplemente ignorancia del propio Milley, y a pesar de ser economista, no entiende que la economía es una humanidad, es una de las humanidades, no es una ciencia exacta, y está llena de historias exactas. No, esa parte no la he entendido. Ahora, el caso, termino con esto, específico menciona de los sindicatos. Yo hice un programa hace tiempo con Eva Gorischer, la novia de América de Chávez. Sí. Ella me dice. No, democracia no. Sí. Ella trabajó para Telesur, Chávez le decía la novia de América, etc. Exacto. Hicimos con ella varias entrevistas y una de ellas era sobre hace varios años, sobre el tema de los sindicatos. Los sindicatos, porque comenzaron a haber muchos conflictos. ¿Recuerdan cuando los trabajadores de Amazon querían organizarse en sindicatos? La cúpula los acosó con email, les van a ser despedidos, no participen de esto. Era algo totalmente ilegal según la ley estadounidense. Igual se hizo. Hubo muchos casos, aparte de lo que se llama astroturfing, que las grandes empresas crean sindicatos falsos para destruir a los verdaderos sindicatos. Eso es una estrategia vieja que ahí se llama muy bien estudiada y practicada. Ahora, si vemos la evolución de los sindicatos, siglo XIX es fortísimo, hasta Karl Marx admiraba a Estados Unidos, lo ponía de ejemplo por los sindicatos. De hecho, vivió 10 años escribiéndole para el New York Times, antes de publicar El Capital, porque estaba exiliado y muriéndose de hambre, una situación terrible en Londres, ¿recuerdan? Entonces, los sindicatos tienen una cultura muy fuerte, los anarquistas, en Nueva York, Trotsky vivió en la época de Nueva York, y él mismo decía, es una increíble diversidad acá, nadie controla nada, hay teatro, medios de todas las lenguas, es realmente maravilloso, etc. Porque todavía no se había inventado el FBI ni el control de la opinión ajena. Entonces era una situación muy distinta a principios del siglo XX. Con Friedman y todos los demás se aceleró el ataque de la extrema derecha a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque en los 60 hubo como ustedes saben, todo el mundo, el mundo occidental sobre todo, el mayo francés, la rebelión de los jóvenes. ¿Por qué? Porque luego de la guerra estuvo el baby boom. Entonces, cuando tenés una población grande de jóvenes, lo más probable es que tengas cambios, incluso rebeliones, etc. Eso más o menos ocurrió en los 60. Los hippies, las revoluciones en América Latina, los grupos revolucionarios de liberación, etc. Y en Estados Unidos dijeron, el problema de Estados Unidos, los conservadores dijeron explícitamente, y algunos políticos, Kissinger, Samuel Huntington, etc. El problema de Estados Unidos es que hay demasiada democracia. Si el problema de la democracia, como siempre, para la derecha siempre el problema de la democracia. El problema es que el capitalismo por naturaleza es antidemocrático, porque la naturaleza es la concentración de capital. No hay democracia si no se distribuye el poder, y el poder está en el dinero, en nuestro tiempo. Entonces, por naturaleza y por historia, claramente es antidemocrático. Cuando eso ocurre en los 60, los neoconservadores se organizan. El sindicato, la asociación de Rifle, comienza a crear fichas de políticos, a ver quién está a favor de esta política de Rifle, quién no. Esa cultura del clásico Hoover, del FBI, se radicaliza. Y luego, aún más con Ronald Reagan y Thatcher. Y si ven las gráficas, a medida que baja la membresía de los sindicatos, aumenta la diferencia social entre la microminoría que tiene del poder político y probablemente la microminoría y el resto. Es decir, hay una relación muy directa. Ahora, en los últimos 6-7 años, comenzó a nivel de conciencia, no a nivel mucho de práctica todavía, una conciencia de que en realidad se debería los sindicatos y cualquier tipo de organización popular, me parece que es básico, debería reorganizarse. El problema mayor de todo eso es que la juventud
está por cultura, por adicción o por su práctica de medios fragmentados, está totalmente desmovilizado. Y esa es una estrategia, aislar, buscar el éxito propio, el éxito propio. Si alguien me pone impuestos me está robando, etc. Ese tipo de ideas bastante primitivas, ¿no? Entonces es muy difícil en ese aspecto que los sindicatos puedan tener la era dorada. Va a venir seguramente, como vino en el año 29, con una crisis. La crisis es cuando la gente reacciona, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los supermillonarios podrían decir, si fueran racionales también, bueno, si el vaso no está goteando, como el trickle-down theory, ¿no? Del vaso que chorrea, no está goteando, vamos a pasar ciertas leyes para aliviar la situación, como Europa en algún momento lo hizo, ¿no? Para calmar los futuros ánimos de una crisis económica. Como decía Kennedy, que le robó a un profesor la idea, aquel que no permite reformas está llamando revoluciones o provocando revoluciones. Es decir, los ultramillonarios en este momento, si fueran racionales, dirían, bueno, vamos a hacer una reforma tímida, pero darle un beneficio a la clase trabajadora. No, está haciendo lo contrario. Aprieta, escurre y estrangula más todavía, porque todavía podemos sacarle más. ¿Qué es eso? La fórmula para una catástrofe. ¿Podrían evitar esa catástrofe? Sí, podrían. Un status quo más amable, digamos, pero están haciendo lo contrario. Ahora, ¿cuándo va a esa catástrofe que despierte a la gente, que se reorganice? Como en el 2008 muchos grupos se reorganizaron en economías autosuficientes que no manejaban dinero en Estados Unidos, en Luisiana, en California, etc. Experimentos muy interesantes, pero pequeños. Bueno, ¿por qué? Porque más o menos la economía salió de la catástrofe del 2008 de una forma muy inmoral, pero no voy a entrar en eso. Y entonces todos esos experimentos más o menos se fueron olvidando. Pero lamentablemente el gran cambio vendrá por una crisis que, como todo ser humano despierta, incluso los individuos despertamos cuando el auto está haciendo algún ruido y que vamos dejando, ¿no? Hasta que un día nos deja plantado en una autopista y dice, ahí vamos a arreglar el problema. Bueno, más o menos el individuo y la sociedad funciona más o menos igual, lamentablemente. Jocha, no sin antes saludar a los compañeros y compañeras de Estados Unidos, de Uruguay, que nos están siguiendo esta charla, también de Francia, del Comité de Base de París, del NATO, el Comité de Base de New York, de Bielsa y están todos ahí. Y también de Uruguay, compañeros y compañeras del Comité de Base que no han podido venir y lo están siguiendo por el streaming y la página del comité. Jocha. Bueno, ante todo, agradecerte por toda esta nueva información, por lo menos para mí nueva, muy interesante, nos permite tener otra visión de la actualidad, de todo lo que estamos viviendo. Y antes de plantear mi pregunta concreta, quería acotar algo sobre lo que dijo el compañero, una cosa muy concretita. Bueno, el compañero se va. No, quería comentarte que hace unos años leí un libro sobre cómo la IBM, un libro muy bien documentado, cómo la IBM fue la que financió todo el surgimiento de Hitler y de todo el movimiento del nacionalsocialismo. Y eran todos capitales judíos. Sí, y no solo eso, hizo posible a través de la computación en esa época de localizar a los judíos que iban a ser luego exterminados. Es decir, fue responsable. Entonces, mi pregunta concreta es la siguiente. Lenin definía el imperialismo como fase superior del capitalismo. La definición la hizo en la década a principios de los años 20. Y la definió como fase superior no porque fuera mejor, sino como fase superior en camino a la descomposición del capitalismo. Y la historia nos lo demostró. Vino la crisis del 29, vino la Segunda Guerra Mundial. Todo eso, para mí, es prueba de lo que Lenin en su momento escribió como descomposición del capitalismo.
Ahora estamos en una fase completamente distinta porque tenemos elementos que en aquel momento no jugaban un papel como el que juegan ahora, como por ejemplo todo el rol hablabas de la crisis del 2008, todo el tema del movimiento financiero, el rol del narcotráfico, las contradicciones que hoy encontramos, que nosotros la vemos, las contradicciones entre Estados Unidos, Europa, pero Trump no solo está buscando eso, está buscando contradicciones, que si Groenlandia, que si Panamá, que si América Latina, o sea, no es una cosa espontánea, me parece. ¿Hasta qué punto nosotros podemos considerar que estamos frente, tú hablabas de la crisis del 29, y yo hace rato que pienso que estamos frente a una crisis sistémica del capitalismo, donde está en crisis cualquier base que miremos, la moral, la cultural, la económica, es una crisis sistémica. ¿Y hasta qué punto esto no está, si ya no es, capaz que en parte me respondiste cuando dijiste que va a terminar como una crisis? ¿Hasta qué punto no estamos ya en las puertas de una crisis como la del 29? Y hasta qué punto nosotros, los que pensamos diferente, no tenemos la obligación moral de empezar a reactivar mecanismos que tenemos a nuestro alcance, como la CELAC, los BRICS, o sea, tenemos un ejemplo, Vietnam le ganó a los Estados Unidos, o sea, no es imposible. Quiero ser optimista, pero me planteo eso y quisiera que tú, que tienes una visión más amplia, que me lo aclare, si no estamos ya en una crisis muy semejante a la del 29. Sí, no sé si más amplia, pero bueno, a ver, complementaria o diferente. Sí, la idea de la toma de un profesor inglés anteriormente, autor de Imperialismo, John Hodgson. Ahora, sí, ahora el imperialismo se ha, y el capitalismo también se ha reinventado muchas veces, ¿no? Esa es una de sus grandes fortalezas. Hay un uruguayo que cuando voy a la radio X36 me dice que el capitalismo tiene los siglos contados. Y yo le dije para provocarlo, no, ya ha muerto. Incluso uno de mis libros, como forma provocativa y ensayo, hablo de postcapitalismo, porque no tenemos la palabra, como cuando cae el feudalismo no teníamos la palabra capitalismo. No sabemos todavía el nuevo sistema, pero sí podemos ver todas como así contradicciones, es decir, aquellos problemas masivos que un sistema cree no puede resolver, como por ejemplo el ecológico, como por ejemplo de las grandes diferencias, como por ejemplo de que el país más rico todavía desde el punto de vista del dinero, Estados Unidos, tiene un serio problema de pobreza, serio problema de desigualdad. Son contradicciones que no lo están resolviendo, sino que se están agravando. Entonces esas contradicciones, y aparte de que vivimos en un océano de deudas. Eso por el momento explota, porque en el mundo manejamos como varias veces, como 10 veces más del dinero que realmente existe. Las deudas son brutales, están fuera de control. Entonces, ante esa situación, claro, nadie conoce el futuro, pero lo que podemos esperar es una crisis masiva. Además, tenemos un cambio de epicentro de poder geopolítico, como ustedes saben, de Occidente a Oriente, y Occidente no quiere negociar y entender de que podemos compartir el mundo para el bien de todos nosotros. No hay lugar para dos machos alfa. Es o nosotros o ellos, no hay lugar para dos. Y como no pueden ser nunca ellos, vamos a destruirlos. Eso es el combo perfecto de una serie de conflictos que o es una terrible económica o bélica. Pero ya tú sí, recuerdan que decía hace 2500 años, bueno,
un imperio sube, el otro decae, cuando se encuentran hay un gran conflicto. Podría ser evitable, pero realmente no estamos haciendo nada para evitarlo. Juan. Sí, bien, reitero el agradecimiento que también ha hecho la compañera de tu presencia, la información que nos da y la posibilidad de hacerte alguna pregunta. En parte va por el algo que comentaste hace un momento. Dentro de un rato, una hora aproximadamente, el presidente Trump, rodeado por todo su gobierno, en principio va a decir cuál es la forma concreta de la aplicación de las medidas arancelarias. Lo que sí vemos también, por otra parte, es la arrogancia y la prepotencia con que está enfrentando la posibilidad de la réplica de otros países que han anunciado represalias arancelarias. Pero Estados Unidos también, por otra parte, tiene y acumula todos los años un importante déficit comercial. Ese déficit comercial se transformó en deuda vía bono del Estado. Si no me equivoco, y por este orden, entre Japón y China tienen la mayor parte de la tenencia de esos bonos. ¿Qué pasaría si en vez de que fuera contra réplica arancelaria la posibilidad de que estos países utilicen la deuda de Estados Unidos? Es que hay alguna previsión en Estados Unidos de que eso pase. Supongo que está marcado todo el escenario. Ahora, sí que tienen poder al ser acreedores, no deudores, ¿verdad? Pero, ¿recuerdan el concepto de si yo le debo $1.000 al banco, yo tengo un problema? Sí. Si le debo 10 millones o 100 millones al banco, tiene un problema. Claro. Entonces, es la misma situación. Tener todos esos bonos pues, es un arma de doble filo, porque ellos tampoco quieren que perder el valor de esos bonos o los bonos. De hecho, si Estados Unidos quebrase, por ejemplo, o fuera de forma o lo que sea. Entonces, es un balance muy complicado. En cuanto a lo que mencionas, la arrogancia, es un showman, ¿no? Trump, que sirve a la lógica. ¿Y cuál es la lógica? Bueno, mantener bombardeados al mundo con absurdos o noticias bombas de todo tipo. Algunas serán en serio, otras pasarán o volverán. Es decir, es una permanente polución de noticias y que procura mantener a la gente distraída y temerosa. Entonces, si no es eso, hoy anuncia que va, y después resulta algo bueno, ¿no? Ya lo sabíamos, más o menos lo sabíamos, ¿no? Después el documento clasificado de la muerte de Kennedy, bueno, todo un anuncio, bueno, que se gana justo cosas que ya sabíamos, y las otras mantienen tachadas o clasificadas. Y así seguimos. Cada mes o cada tanto hay un escándalo o una noticia bomba que trae la atención no solo del país, sino del mundo. Eso también es otro factor. O sea que según lo que tú estás diciendo, en este momento con el tema de la deuda, lo que se debe, como que estamos viviendo una burbuja. Sí, especialmente en Estados Unidos, pero todo el mundo. Pero va a afectar a todo el mundo. Si que reviente eso, va a ser peor que la del 2008. Mucho. Porque aquí, por ejemplo, aquí en España vivimos la burbuja inmobiliaria, ¿no? Sí. Que inflaban un piso tanto y te prestaban el dinero, entonces vivíamos una virtual, como dices tú. O sea, el dinero que se debe es más de el dinero que hay en el mundo. Sí. En este momento. Sí. O sea, el día que reviente eso, lo vas a aplicar a todo. Sí, de hecho estamos en una situación. ¿Va a ser como el 29 o peor? Eso iba a decir, estamos en una situación peor que la del 29. Peor que Estamos peor. Sí, ¿cuándo la vamos a tener? No sabemos. Si hay una fórmula mágica de supongamos, los países todos, porque claro, tú tienes deuda, pero si tenemos un aparato militar poderoso, decís, bueno, puedes tener un conflicto, pero tampoco me van a imponer el cobro como hacía Estados Unidos, les obligaban en países pequeños del trópico a endeudarse y luego los invadía. Estados Unidos no es tan fácil invadir, lo cual no es imposible. No. Pero es más difícil. Entonces esa deuda es un poco relativa, pero estamos pagando solamente Estados Unidos más de $1 trillón, en inglés, en español sería $1 billón de dólares solo de interés de deuda. Y es el presupuesto militar, que es brutal el presupuesto militar de Estados Unidos. Entonces el problema mayor de cualquier deuda, sea de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, la nuestra del banco o de la casa, son los intereses. Bueno, no, son intereses sobre todo. Eso es la mayor, especialmente en los países, los intereses de deuda. Pasa que en el mundo globalizado, como vivimos hoy en día, no va a ser aplicado a todo. El 29 era más localizado. Seguro, Sin más.
Yo creo que en ese sentido en América Latina a veces no le afectó tanto a América Latina o países como nosotros, exportadores como Uruguay, Argentina, o la Segunda Guerra Mundial, sí, de alguna manera nos benefició, sacamos tajadas, sí, exportamos lo que le faltaba, pero en este momento cuando estás en una guerra como esta, nos afecta a todos. En este mundo globalizado, eso no va a servir a todos, y los países más jodidos lo vamos a nosotros. No hace falta que traiga una guerra con que Trump abra la boca, ya las bolsas suben, bajan. No se preocupen que en 56 minutos va a hablar. Pero ves, fija la atención, estamos en esta charla y estamos atendiendo eso. Claro. O sea, la atención del tipo. Y esa es la idea. Esa es la idea. O sea, que cuando dicen, a veces gente me dice, el imbécil, ojalá no, la mitad de imbécil lo que fuera este tipo. No, el imbécil no. O cuando dice, Milei es un estúpido, no, ojalá no fuera la mitad de estúpido lo que es Milei. Son personajes. Nos queda poco tiempo. Sabemos que hay compañeros y compañeras que nos consultaron, pues no solamente compañeros, esto va a hablar, porque hay un partido trascendental hoy. No estoy hablando del Atlético de Madrid-Barcelona, del Peñarol del Salfi, que gana 12 para 0 horas. Lo pueden ver, no estoy hablando de eso. Yo lo voy a hablar. Y aparte, pues, en lo personal tengo reunión de la Carifa, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, pues la adelantaron por jugar Peñarol y después Nacional, lógicamente. Ayer, Jorge, en el Senado, muy cortito, creo que no sé qué opinión te merece, se volvió a votar el ingreso, de permitir el ingreso de 10 militares estadounidenses que pertenecen a esto que llaman conjunto de capacitación de operaciones especiales, JC, Chicago. ¿Qué opinión te merece, como uruguayo, que reside en Estados Unidos, como artista que has participado en muchas reuniones que hemos conseguido contigo virtualmente, que nuevamente nuestra fuerza política, más allá de lo que dice el programa, haya votado favorablemente, sabiendo que este equipo de intervención que entra viene con sus propias municiones, con su propio armamento y con su propio cargamento. ¿Por qué pasan estas cosas? Yo quisiera saber, ¿recuerdan aquel tira cómic o dibujos animados de Coyote y Correcaminos? El Coyote organizaba todo y resulta que luego le caía la piedra al mismo y cuando estaban los peores decía, exige una explicación. ¿Sí? Bueno, yo también existe una explicación, una explicación racional. Pero son ellos los que tienen que explicar eso, porque no tienen de una forma racional. A lo largo de la historia hemos visto que todas las intervenciones, incluso todas las intervenciones y todos los financiamientos, y estamos hablando de decenas y decenas y decenas documentados, hemos escrito esta canción sobre eso, ninguna fue, a pesar de que especialmente en la Guerra Fría se usó la palabra seguridad nacional, ninguna fue para la seguridad nacional. Todas fueron para reprimir, y lo dijeron los grupos políticos estadounidenses, Kennedy en 1958, Nixon en 1971, específicamente fueron clarísimos, fueron para reprimir y dominar los pueblos, porque esa ha sido lamentablemente la función de los pueblos, de los ejércitos de las colonias, desde India, África y América Latina. No fue para
proteger y luchar contra otros ejércitos, que sería en teoría la función de todo ejército, fue para reprimir sus propios pueblos. ¿Y por qué eso? Porque es el complemento del marco global imperial en el cual los imperios, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, se ocupan de la arena internacional, de decir qué es lo que deben hacer y de intervenir internacionalmente. Eso sí que cumplen una función lógica desde el punto de vista militar. Es no lógica hasta cierto punto, porque no es de defensa, es de ataque, de intervención, pero por lo menos es internacional. Los ejércitos coloniales o neocoloniales han cumplido la función totalmente ilegal de cualquier país de actuar internamente en los países y de reprimir y encima a veces de gobernar incluso. Entonces, por historia, ya vemos que no tiene nada que ver con la seguridad. Entonces, expliquen por qué los países no hacen alianzas regionales con otros. Si vamos a hablar de ejército, ojalá no existieran los ejércitos, pero bueno, el mundo es complicado y existen. Costa Rica, recuerdan, eliminó el ejército en 1948 y eliminó las posibilidades de toda dictadura. No tuvieron dictadura militar desde entonces. En el medio de una área caliente. ¿Por qué? Ya lo he explicado varias veces. Si cortás el brazo armado de la oligarquía y la oligarquía conectada con los intereses internacionales, ya se hace más complicado. Directamente decir, como alguien que tú mencionabas, bueno, los españoles, otros imperios conquistaron otros imperios, pero lo hicieron conquistando la cabeza. No les importó el resto porque tomaron esa estructura que ya existía anteriormente. Luego, claro, reprimieron, torturaron, eso fue parte de la corrupción. Entonces, si los ejércitos van a ser realmente patriotas, como se dice, o van a luchar por el honor y la seguridad nacional, bueno, deben empezar por ser independientes. Y nunca lo han sido. ¿Y cómo son independientes un pequeño ejército? O lo eliminamos, como hizo Costa Rica, o hacemos alianzas regionales, pero igualitarias, no que en este caso recibir el entrenamiento y las órdenes de un país que no va a recibir de vuelta a los militares uruguayos o argentinos, lo que sea. No hay reciprocidad. Y es una de las leyes más importantes del internacional es la reciprocidad diplomática, militar y en todos sentidos, la reciprocidad. Manuel, el compañero de Chile, de Perú. Yo no quiero ser solamente un interrogante, ¿no? La misión de parte del compañero, agradecer primero su intervención y también gracias a la invitación de la Cámara de Uruguay, que nos permita conocer un poco más sobre el aspecto nacional e internacional de la política en que estamos hablando. ¿Cuál es su punto de vista, o en el sentido de sabemos la política imperialista en la cual se está desarrollando ahora? ¿Cuál sería, en todo caso, el comportamiento de Europa? Tenemos de América Latina, ya lo han dicho, no hay mucha fuerza, sabemos el comportamiento político y económico que influye. Pero el de Europa, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Cuál sería el comportamiento de Europa ante esta situación? Y Asia, donde estamos, pues, está China, estamos Rusia, estamos la India. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento ante esta situación? Sí. Europa también tiene un pasado brutal de imperialismo, ¿verdad? Por lo menos gran parte de Europa, pero es un imperialismo que está totalmente retirado en un proceso mucho más avanzado que en Estados Unidos por su factor militar. Yo no sé si podría dar una receta a Europa, pero insisto que cada uno debe saber cuáles son sus fuerzas y sus fortalezas. El poder militar en Europa no es la fortaleza, repito, es su economía, su capacidad de organización, su diversidad, su población bastante educada, por lo menos más que el promedio de Estados Unidos. Es decir, hay ciertas fortalezas que, si hablamos, vemos desde el punto de vista geopolítico, se deberían explotar. Ahora, ¿cómo utilizarlas? No desde el punto de vista militar, sino viendo que hay una situación complicada militarmente, China por un lado, Rusia o Irán, más o menos en ese bloque, jugando países muy distintos pero con intereses comunes, así como un enemigo común.
luego está África, América Latina, etc. Son insistir en alianzas económicas y estratégicas. Como decíamos recién, si Japón, Corea y China son capaces de romper esa tradición de enemigos y así ponerse de acuerdo en cierta alianza económica, Europa tiene un potencial enorme para decir: yo tengo esto para negociar, y es bastante, una pieza económica bastante del mundo todavía. Entonces, ¿por qué no hacer alianzas estratégicas? En América Latina sería una alianza también estratégica regional, pero también una alianza cultural, que es un extra agregado. Europa no puede hacer una alianza, no tiene mucho culturalmente común con China, tal vez, pero sí que podrían hacer alianzas económicas. No puedo decir de nueva relación, porque las alianzas de nueva relación se rompen, pero si hay intereses económicos fuertes, es muy probable que alguien que está haciendo, se está beneficiando de esa alianza, vaya atacando, si no es un tercer jugador, como hablamos del oleoducto, del gasoducto de Nord Stream. Si ahí ya había una alianza con Rusia, esa era una fórmula, era un momento que uno podía pensar: acá tienen intereses comunes, no hay por qué empezar una guerra. Intereses comunes muy importantes, de venta y de compra en el caso europeo, claro, pero apareció un tercer jugador que destruyó eso y luego empujó por la guerra. Son peligros, pero insisto, yo no soy quien para decir que tiene que ser Europa, pero ver cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas y poner en juego las fortalezas. Insisto que militarizarse es una debilidad para Europa, no es una fortaleza. Compañeros, bueno, vamos por finalizada la charla de aniversario de Jorge. Este tiempo que nos ha dado el comité, agradecer, como dije antes, a los compañeros de Estados Unidos, compañeras de París, de Uruguay, que están siguiendo la transmisión, y al comité de base que se animó mundial. El Nomó, porque ahora está tronando ahí afuera, está lloviendo. ¿Está lloviendo? Todavía no, pero está en eso. Y bueno, esperemos vernos todos ahí todo un poquito más adelante, a seguir peleando por ese voto en el exterior que tanto nos hace falta. Y el 1 de mayo es la próxima cita, y desde ya decir que también este comité de base, como todos los años, va a adherir a la convocatoria uruguaya y uruguayos contra la impunidad, y el día 20 de mayo estaremos en la embajada, frente a la embajada de Uruguay, recordando, acompañando a madres y familiares de niños desaparecidos de Uruguay, y ahí estaremos nuevamente con las pancartas, con nuestros carteles, reclamando verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Gracias, compañeros, gracias, compañeras.